Mary, ¿a quién tenemos primero? Entiendo que Serafina tenía una pregunta para hacer. ¿Es así, Serafina? Tengo preguntas sobre Apocalipsis, justo ahora de los que Jesús vomita. Eso quiero que me explique porque justo yo tenía algo de, ¿cómo se dice? Una pregunta sobre eso. También que está en Filipenses 3:2, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Y Ujú. a qué se refiere cuando Jesús dice, ahora encuentro en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? Ujú. Ok. Esa es mi Primero con lo que pregunta. comentabas en Filipenses 3, los guardaos de ellos, de los mutiladores en particular, o sea, está agrupando a un grupo de gente donde incluye la palabra mutiladores. Esos mutiladores son precisamente aquellos que llevan el nombre de Jesús, en el sentido de que han aceptado a Jesús por lo menos como Mesías, pero son lo que se llama judeizantes. Mutiladores porque predican la circuncisión. O sea, para ellos Jesús no ha tomado centralidad en su evangelio, no ha tenido, o en su teología, sino que se ha añadido algo a su teología. Entonces, para ellos, y lo vemos mucho en la progresión en el libro de Hechos, de cómo se desarrolla en Jerusalén el evangelio entre los judíos, vemos que para ellos, para muchos judíos, Jesús es el Mesías, pero para ser salvo, no solo ya basta con aceptar que Jesús es el Mesías. Ahora te tienes que sacrificar y hacer sacrificios de limpieza. Tienes que circuncidarte. Sí, entonces, por eso dice, guardaos de aquellos que vienen con la mutilación, de los que mutilan. Y de hecho, Pablo dice, si fuera por mí, que se corten todo. O sea, no solo el prepucio, sino que si fuera por mí, que se corten todo. Ahí vemos un poquitito también la frustración de Pablo, porque Pablo era humano. ¿Okay? Pablo era humano, tenía su vena de Tarsus que también se le subía. Entonces dice, si fuera por mí, que quieren mutilar, que se mutilen completamente, que no se queden con la pielcita del prepucio, no, que se mutilen todo. ¿Okay? Guardaos de ello, cuidado, porque ellos os mueven de una experiencia de fe y os hacen legalistas. Eso es precisamente lo que también no solo se lo dice a los filipenses, se lo dice a los colosenses, se lo dice a los romanos. Lo hemos dicho en la misma experiencia de Israel, que vosotros que habéis empezado por la fe, no vayáis nuevamente a las obras, porque las obras estaban en ellos y fueron rechazados en sus obras. Entonces, guardados de ese evangelio de obras en el cual ahora hay que mutilarse, hay que circuncidarse, hay que vestirse de esta manera, hay que a hacer esas cosas judaizantes. Y lo de vomitar de la boca es una expresión, porque el Señor no nos tiene en su boca en sí, pero es una expresión en la cual eh, tenemos imágenes que representan la misma experiencia. En este caso, el de la parábola que hemos estudiado hoy, átenlo de pies y manos y tírenlo al rechinar de dientes. Tírenlo a la oscuridad al rechinar de dientes. En el libro de Apocalipsis estás en Cristo y ahora estás expulsado de Cristo. Estás fuera de su boca, estás fuera de su cuerpo. ¿Okay? Cuando tú tienes algo en el estómago está dentro de tu cuerpo, pero cuando lo vomitas está fuera de tu cuerpo. Entonces, son expresiones diferentes, no literales, de una realidad. Y esa realidad es que no os conozco, apartados de aquí. Vosotros que practicáis una falta de ley. Porque ¿qué cumple la ley? El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué cumple la ley y los profetas? Hacer a otros lo que quieres que otros hagan, te hagan a ti. Y así cumpliréis la ley y los profetas. Entonces, si nosotros estamos creyendo que estamos cumpliendo la ley
y los profetas, circuncidándonos, comiendo solo yogur de soja porque no vaya a tener lácteos, etcétera, etcétera. Si creemos que así estamos cumpliendo la ley y estamos odiando al enemigo, no estamos ni cumpliendo la ley ni cumpliendo los profetas. Porque Jesús nos dice, para cumplir la ley y cumplir los profetas es muy sencillo. Haz a otros lo que quieres que otros te hagan a ti. Entonces, esa expresión, os vomitaré de la boca, seréis atados de pies y manos y tirados afuera, seréis tirados a la oscuridad, seréis tirados a la oscuridad de fuera, os quedaréis rechinando los dientes, como el hermano mayor, etc. El hermano mayor está invitado a entrar dentro, ¿eh? Que no se nos olvide a nadie, que el hermano mayor nadie le está parando al hermano mayor de entrar. ¿Okay? Invitado estaba. Pero él elige no entrar. Porque elige quedarse fuera en el frío, rechinando los dientes, en lugar de estar dentro, calentito, al fuego con la comida y sentarse al lado del hermano. Por eso no cumple la ley ni los profetas. ¿Okay? Porque no vive a través del amor. Aquel que cree que está caminando con Cristo y odia a su hermano, primera de Juan, en realidad está caminando en oscuridad. Por eso son tirados a la oscuridad. La oscuridad es una manifestación de la falta de amor de esa persona. No ha entendido el amor. ¿Okay? Por eso caminamos en oscuridad cuando odiamos al hermano. Y por eso somos tirados a la oscuridad, porque nos falta el amor del hermano. Fíjate que esta persona va ahí sin traje de boda, totalmente sin respeto alguno al resto. Él va independiente del resto. Independientemente de esto. ¿Qué eres tú del cuerpo de Cristo? Soy una uña. Sí, pero la uña tiene que estar apegada al dedo. No en la palma de la mano. Tiene que estar siendo parte del cuerpo. Imagínense, yo del cuerpo de Cristo soy la oreja. Sí, pero apegada a la cabeza, no en la palma de la mano. Tienes que estar unida, en armonía con el resto, no una oreja en la mano. ¿Okay? Siguiente, ¿qué tenemos? Nubia primero. Bueno, me ha tocado mucho la parte que comentaste de tu amigo, de este joven, de su hijo, que decía él que tenía 12 hijos, no 11. Y me ha tocado esta parte a mí porque mi hija, la de Suiza, me llamó diciéndome que me necesitaba, que me amaba, que estaba en una clínica de reposo. En estos momentos, mi hija está pasando un proceso muy fuerte, que le hago muchas respuestas, le pregunto mucho a Dios que por qué vuelve y sucede esto, y más con mi hija, de la que tuve la violación. Oscar, son muchas preguntas que hay en mi cabeza, pero me decía que ella me amaba, que me necesitaba en este momento. Yo le decía al Señor que me dirigiera, como si me iba para Suiza, si me quedaba, salía a vacaciones y me iba para Valencia, qué hacer. Y la verdad que conversé con la madre, pues, que los crió a ellos, y me dijo que estaba pasando muy mal, pero que no me preocupara, que ya iba a estar allí con ella. Entonces, este testimonio de lo que contaste, este hombre, decía yo, Señor, yo no tengo 5, yo tengo 7 hijos que tú me diste. Así fueran 2 de la violación, tengo 7. Y amo a esta hija que está pasando este proceso. La verdad que no sé qué hacer. No, o sea, son tantas cosas que no sé. A veces el saber que tenemos a alguien ahí. Y a veces estamos en tal bloqueo que no pedimos ayuda, pero de ahí que a veces poder estar entunado un poquitito a esos, en inglés se dice promptings, a esas impresiones del Señor que nos da para mandar un mensaje, para hacer una llamada a una persona que en su situación no es que no necesite ayuda, pero que a veces no puede ni pedir ayuda tan a menudo como lo necesita, porque no quiere molestar, etcétera. Y el poder estar ahí pues sobre todo para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, y llamarles nosotros.
llamarles, estar ahí, el saber que tienen, digamos, una red protectora alrededor, que no están solos. Y como bien decías, Nubia, es curioso como tú no tienes 5, tienes 7. Y para aquellos que no escucharon el testimonio de Nubia, fue hace unas cuantas semanas atrás. Pondremos un comentario exactamente cuál es el programa para que lo escuchen. Y en el caso de este hombre irlandés, no tiene 11, tiene 12. Y qué horrendo escuchar a aquellos que se vanaglorian en la salvación del Señor para con ellos y dicen que nosotros sí somos hijos de Dios y todos aquellos no. Y todos aquellos no. O sea, no lo hacemos en la vida humana. O sea, ¿cuántos de vosotros tenéis 3 hijos? Uno está un poquitito cojeando en su vida y de repente, cuando veis a la vecina, le dice, ¿cómo van tus 3 hijos? No, 3 hijos no, yo solo tengo 2. ¿Pero cuántos de vosotros decís eso? Pero qué locura más grande. Y qué vanagloria y qué arrogancia tan grande de decir que no, nosotros somos el remanente, nosotros somos los hijos de Dios, el resto no. Pero si no hay padre y madre en su sano juicio en el mundo, que diga eso, porque uno de sus hijos está cojeando, porque uno de sus hijos está caminando por caminos que la vida les ha llevado por un lado o por el otro. No hay padre y madre en su sano juicio. Locos hay en todos los lados, pero en su sano juicio, que diga esa locura, esa barbaridad tan grande. Nubia, el Señor te está guiando, te está utilizando en estos tiempos y en este capítulo en la vida de tu hija para estar tú ahí al lado. Este fin de semana, esta semana anterior, perdón que tome el tiempo de Rebeca un momentito, el jueves a las 6 de la tarde acabé de trabajar en el hospital y llegamos, yo creo que no fui el único, creo que todos los que estábamos presentes llegamos a la casa mal. Se acabó la semana del hospital mal. Estábamos ahí a la mañana para una operación, es una operación sencilla relativamente, una persona que tenía una piedra en la vesícula que estaba obstruyendo el duct. ¿El duct cómo se llama? No sé cómo se dice en español, la manguerita. ¿Okay? Es una operación relativamente sencilla, es anestesia total, es una laparoscopía y con rayos X mientras le están operando para saber dónde está la piedrita, etc. Entonces, algo le pasó en el corazón antes de entrar a la persona, estaba muy, muy agitado el corazón y el anestesista dice, algo pasa aquí, tienen que hacer pruebas del corazón. Le fueron a hacer pruebas del corazón y bueno, el día continuó con otros pacientes. Y se pospuso hasta las 4. A las 4 de la tarde aparece el hombre de vuelta, yo me pongo a hablar con él y me di cuenta que algo no estaba bien con la persona, estaba muy estresado. Vino una psicóloga del hospital y nuevamente el anestesista y el cirujano o la cirujana. Y el hombre se rompió a llorar. Fijaros que solo iba para una operación sencilla, para eliminar la vesícula. Y el hombre se puso a llorar. Hacía 7 días atrás, en un accidente, había fallecido su nuera, dejando a su hijo y a 3 niños pequeñitos. El lunes, su hijo, cargado con toda la carga de haber perdido de repente a su esposa querida y quedarse con los 3 niños y no saber lo que hacer, trató, gracias a Dios no lo consiguió, pero trató de cometer suicidio, de quitarse la vida. Y al jueves el hombre tenía la operación. Cuando yo iba a la casa, con eso dentro del sufrimiento humano, yo iba a la casa. Hay gente que de vez en cuando me manda mensajes teológicos. Me mandan mensajes teológicos, doctrinales y teológicos. Y llego a la casa, me preguntan mis hijas cómo fue el día, les conté la historia, me siento, abro uno de los mensajes de WhatsApp, de los muchos que recibo, pero abro uno de ellos y es un mensaje totalmente teológico, de por qué teológicamente yo estoy equivocado, etcétera, etcétera, que los hijos de Dios son precisamente todos aquellos que guardan los mandamientos, esos son los hijos de Dios, etcétera. Y en ese momento dije, yo creo que hay gente que tiene demasiado tiempo en el día.
Creo que hay gente que está tan desconectada del sufrimiento humano que la alternativa a la desconexión del sufrimiento humano es teorizar teología. Otros hablan de fútbol, otros hablan de política y otros hablan de cervezas. Y en el mundo cristiano se habla de teología. Llegué a la casa con el sufrimiento de este hombre sobre mis hombros, un hombre que todavía no ha enterrado a su nuera, que tiene en otro hospital a su hijo por atento de suicidio, que tiene a 3 nietos pequeñitos, que él solo también, el viudo, que no sabe cómo enfrentar la vida, y hay gente con tanto tiempo entre sus manos que lo que les gusta es hablar de teología. Y yo creo que tienen demasiado tiempo en sus manos. Rebeca, y luego tenemos a Clinia. Aquí. No la veo. Hola. Rebeca, la Ahora- galleguinha. Claro. Rebeca, la galleguinha. ¿Cómo está, rapaza? Bien, Rapaza. bien. Todo bien, todo bien. Rapaciña. Mira, yo tenía una duda con el versículo 7, porque aparentemente ese rey, que entiendo que representa a Dios, ¿no? Ya. A Sí. Dios. Pues bueno, Ujú. que se enfada, que envía sus ejércitos, que destruye, que quema ciudad, mata. Bueno, independientemente del tema de que, bueno, que la aplicación que comentaste, ¿no? Del año 70, pero bueno, Ujú. como aparentemente él pues hace una justicia un poco humana, podríamos decir, ¿no? ¿O no? Ujú. Estoy Sí. equivocada. No, fíjate, recuerda que estamos diciendo que está sincronizando las dos parábolas, la anterior y esta. Okay. Si tú miras en la anterior, de los inquilinos malos, cuando él pregunta qué haría con ellos, en el versículo 31, ¿no? 41 del capítulo anterior dice, bueno, el 40 dice, cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos son los que le dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Okay? Eso lo dicen los fariseos. ¿Okay? Sí. La siguiente parábola está el versículo 41 está sincronizado con el versículo 7 que nos acabas de leer. Ok. Hay algo que además nos puede servir además en la educación de nuestros hijos, pero también a la hora de hablar con personas, ¿ok? O incluso en la relación de pareja. Hay algo que nosotros hacemos inconscientemente y sin embargo no es el mejor de los métodos educativos. Si queremos que una persona nos escuche y decimos, bien, tú dices esto, de acuerdo, pero en el momento que decimos pero, anulamos lo que esa persona, o sea, imagínate un chico, un chico en el colegio hace un comentario y el profesor dice, ya, entiendo lo que acabas de decir, pero, o sea, ha sido un buen comentario, pero, le está diciendo, ha sido un buen comentario, pero le estás negando lo que acabas de decir anteriormente. ¿Ok? Ahora, fíjate lo siguiente. Un chico en el colegio hace un comentario y el profesor dice lo siguiente. En lugar de anularlo con un pero, el profesor sabe que el comentario no es correcto y dice lo siguiente, de todas maneras. En lugar de decir un pero, dice lo siguiente. He escuchado el comentario y además añadiría lo siguiente. ¿Te has dado cuenta? No le ha dicho Sí. un pero. Porque no quiere perder a la audiencia. Porque si tú dices, si tú estás teniendo una conversación, una discusión con tu esposo y quieres aparentar que eres una mujer que escucha, etc. Te estoy escuchando, pero el esposo dice, sí, con esas armas traemos, pues lo tuyo, yo te escuché a ti, pero en realidad esta es la verdad. ¿Entiendes? Entonces te está perdiendo como audiencia, no estáis caminando juntos, ¿ok? Sin embargo, si tu esposo te está diciendo algo y tú dices,
entiendo lo que estás diciendo. Y a todo eso yo añadiría, o sea, no le estás negando, sino yo añadiría. Lo mismo que eso os lo digo para explicar lo que Jesús está diciendo aquí. Ellos son los que traen el comentario de tiene que aniquilarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cojo tu comentario y añadiría, ¿me entiendes? En lugar de, Sí. para no perder a la audiencia. ¿Por qué? Porque ahora lo que quiere hacer es precisamente ir al otro grupo que se está vanagloriando. ¿Okay? Si les pone un pero nuevamente aquí, les está dando más leña al grupo que precisamente quiere alertar. ¿Okay? Entonces, entiendo y sumo. En el sumar es donde redirige. Es en el sumar donde redirige. Como el profesor que es en el... Joselito, entiendo tu comentario, gracias por contribuir. Y al tu comentario yo añadiría lo siguiente. ¿Qué hace el profesor añadiendo? Está corrigiendo, está redireccionando. Esto es lo que Jesús, esa es una técnica, podríamos decir técnica, pero en Jesús viene natural. A veces se tiene y no se tiene. Y en Jesús lo tiene, porque lo hace 1000 veces. 1000 veces. En un montón de cosas. Cuando usa la expresión buenos y malos, no solo aquí, sino en otros lugares. Ya. Está cogiendo algo que es un concepto de ellos, cuando dice que Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos, el concepto de buenos y malos es de ellos. En lugar de corregir ese concepto, lo redirige. ¿Y cómo lo redirige? Añado lo siguiente, sobre los buenos y sobre los malos, que es vuestro concepto. Jesús añade, Dios hace llover en sus campos buenos y malos y saca el sol en los campos de los buenos y los malos. Redirige el pensamiento. Esto es lo que está diciendo. Está sincronizando las dos en una, que es la opinión de ellos, luego coge la opinión y la redirige. ¿Okay? Es una técnica para no perder la audiencia. ¿Okay? ¿Y podemos decir que en el versículo 14 pasa algo parecido? O sea, se está metiendo en su claro, mente. Sí, claro, bueno, metiendo en su mente, bueno, en su se mente, podría decir así también. En su concepto, Sí, vamos, eso, o sea, en su cosmovisión, vamos. Claro, Porque eso muchos también lo tenemos, efectivamente, lo tenemos sincronizado con la anterior parábola también. ¿Okay? Está sincronizado con la parábola. Hay un concepto que se llama psicología revertida, que es un concepto que nosotros le hemos puesto, es un concepto moderno, pero es un concepto al que nosotros le hemos dado un nombre, pero lo que es la práctica en sí, Jesús la usa continuamente. Sí. ¿Cuándo Jesús dice que no tiren la piedra a la prostituta? ¿Cuándo se levanta y dice, no le tiren piedras a la prostituta? ¿Dice que no le tiren piedras? No. De hecho, ¿qué dice? Que la tire la piedra. El primero, ¿Te das cuenta? el libre, que tire. Tírala. Tenemos a todos estos buenos aquí. Tiren la piedra. Todos los buenos aquí. Los que no tengan ningún pecado, venga. Tiren la piedra. De hecho, no dice que no le tiren la piedra. Dicen que le tiren la piedra. Esto se llama psicología revertida. Sí. Es como le has dicho al hijo, no cojas más galletas. No cojas más galletas. Y llega un momento que ves que está ahí a punto de coger la galleta y tú vas y le dices, coge otra. Oye, cuando le decías que no la cogiera, iba a escondidas y cogía. Pero de repente te mira la cara y tú le dices, coge otra, le acabas de decir que la coja. Y te mira y quita la mano y se va. Cuando le acabas de decir que la coja, nadie no la coge. Eso es psicología revertida. O reversa. Jesús la usa en todos los lados. Salomón la usa. Tráeme una espada, corto al bebé por la mitad. Le doy la mitad a una madre, la otra mitad a otra madre. ¿En qué momento está Salomón pensando sacrificar algo al bebé? En ningún momento. ¿Okay? Entonces Jesús usa todo eso. Si nosotros no entendemos y vamos a literalmente lo que está diciendo y no vemos que la gran mayoría está cargado con psicología revertida o con... muy buen comentario. Yo añadiría lo siguiente y me está redireccionando.
si no entendemos todas esas cosas que Jesús está queriendo decir, tenemos oídos pero no estamos escuchando. ¿Ok? Tenemos, no sé quién era, a ver, después de Rebeca venía. Hola, ¿qué tal? La verdad es que saludo para todos, estoy feliz de por primera vez creo estar aquí con ustedes, pero yo sigo todo. Le conozco a Oscar Sande, ya me lo imagino, hasta todo, hasta lo que come. Todo. Es increíble porque estoy asistiendo siempre todos los seminarios y conozco a tu audiencia, conozco a la gente que está ahí. A veces hasta en mi imaginación hablo con ellos, etcétera. Bueno, pero muy lindo todo esto, la verdad, precioso. En realidad, mi comentario también era sobre 22:7, ¿verdad? La primera vez que leí esto en la Biblia, cuando yo leí el rey se enojó o el rey se enfureció, entonces dije, bueno, pero Dios se enoja entonces, Dios el Padre se enoja, se enfurece, mata. Entonces, al tener eso que Dios no se enoja porque no es hombre, y Dios no se enfurece porque no es hombre, y Dios no mata porque Dios no mata, porque él mismo dijo no matarás. Entonces digo, esto es ¿cómo es? Entonces empezar a leer de nuevo lo mismo, y llegar a empezar a leer de nuevo, entonces saltan algunos detalles, como por ejemplo dije, pero aquí, esta cena, todos son carnívoros acá, porque no era una cena vegetariana, pero bueno, eso es a un lado, eso es solamente un comentario. Mira, sí. eso que acabas de comentar es un muy buen ejemplo de cómo Jesús, porque fíjate que Isaías nos dice que no habrá nada que mate en su santa montaña, que el cordero estará habitando con el león o con el lobo, etcétera, que la oveja estará con el lobo, perdón, y el cordero con el león, etcétera, etcétera. O sea, nos están que estaremos comiendo del árbol de la vida, etcétera. Será como un regreso al Edén, etcétera. Y aquí, sin embargo, está hablando, ¿no? Que el toro lo tenemos matado, tenemos matado a esto, tenemos ta. Okay. Exacto. Entonces, es otro ejemplo de Jesús. Esto nos va a servir no solo en esta parábola, sino en muchas de las enseñanzas de Jesús. Toma los conceptos y redirige. Toma los conceptos y redirige. No toma los conceptos y los dice, esto no vale para nada, esto no vale para nada, esto no vale para nada. No. Y eso nos tiene que dar a nosotros también sabiduría de cuando decimos que caminamos en los pasos de Jesús, o que cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús comunicaba sus ideas. No era como, no, estás equivocado, eso que no sabes ni lo que estás hablando. No vemos a Jesús nunca así. Jamás. Jesús va y dice, ok, vale, de acuerdo. Hay que darle impuestos al César. Ok. Muy buena pregunta. No dice, ¿qué pregunta más tramposa? Fíjate que el texto nos dice, y le hacen esta pregunta para pillarle, y le hacen esta pregunta para pillarle, y la otra pregunta para pillarle. Él podría decir, me estáis mandando estas preguntas para pillarme, no las voy a contestar. No. Él las coge y las redirige. Coge y las redirige. Exacto. Continuamente. Exacto. Entonces, cuando una persona tiene... Un buen orador es así. Un buen orador acomoda, digamos, un buen profesor. Su discurso, acomoda su discurso a su audiencia. Porque entonces Jesús lo que hace es mimetiza el discurso de los demás a lo suyo. Entonces, lo que los otros están pensando sigue con el pensamiento, cuando en realidad lo que quiere enseñarles es una cosa diferente, ¿verdad? Pero Jesús acomoda y mimetiza. Pero a nosotros nos choca, por lo menos a mí personalmente, cuando la primera vez que leí yo esto, digo, bueno, el rey se enojó, pero después dije, después de volver a leer, digo, pero aquí, esta es una parábola, y las parábolas se utilizan para hacernos reflexionar. Jesús mismo dijo, el reino de Dios se puede comparar, no dijo, el reino de Dios es este rey que viene y manda a su siervo y mata. De hecho, hay una parábola de aquella de Lázaro, el pobre,
que está y que luego se muere, el rico y el pobre se muere y que se van al cielo y se van al infierno. ¿Cuántas veces yo he escuchado gente que toma esa parábola para decir que efectivamente cuando nos morimos nos vamos directo al cielo o nos vamos directo al infierno, ¿verdad? Precisamente en algunas religiones, de que se habla de que al morirse, bueno, uno ya se va al cielo o al infierno y se utiliza, está en la Biblia y se utiliza esa parábola. Pero nos es claro que la parábola se utiliza para hacernos reflexionar, ¿verdad? Sobre algo y que no lo tenemos que tomar así letra por letra. Tenemos que saber diferenciar. Yo creo que Dios, Jesús lo que quiere es que leamos y volvamos a leer y volvamos a leer y volvamos a leer. Yo creo que en una primera lectura no se capta todo eso. Recién, como lo tuyo, por ejemplo, de que no fue no hace tanto tiempo que se separaron en capítulos y en versículos. Este era uno solo, era un solo discurso, porque del hecho de que pasa a otro capítulo no quiere decir que ya se pasó a otro tema, todavía estamos siguiendo aquel mismo tema del que habíamos hablado. Entonces, todas esas cosas también es interesante tener en cuenta. Claro. Muchísimas gracias, Clenia, por tus comentarios. Se nos ha pasado la hora. Dale paso a Juan, que está ahí levantando la mano. Pero tiene que ser cortito porque tengo una cita. Bueno, mira, yo este fin de semana me puse a ver un resumen de toda la filosofía griega, de toda la mitología, perdón, de la mitología griega, y veía que ahí aparecían ideas como el Hades, ideas como incluso aparecía el diluvio y muchas cosas, pero sobre todo sobre esas ideas como la palabra de el Hades, el Tártaro, me veía que se parece mucho al infierno. Y escuchando lo que hablabas ahora me preguntaba si cuando Jesús está hablando del infierno, cuando está hablando del Hades, no estará también tratando de llevar la idea que se tenía en la cultura de lo que era este infierno, ¿verdad? Y este cielo, de tratar de llevarlo al entendimiento de algo más. No, tal vez no es exactamente lo que significa la palabra cuando él lo decía, sino tal vez el entendimiento de algo más de lo que hemos estado aprendiendo, del quedarse afuera y eso. Efectivamente. Yo a veces he dicho de Jesús que es un maestro de Aikido espiritual. El Aikido es un arte marcial japonesa en la cual tú usas la fuerza de tu enemigo. Tu enemigo viene a golpearte, entonces tú en lugar de parar el golpe, de tratar de parar el golpe o tratar de esquivar el golpe, si él está yendo hacia ti, tú usas esa misma fuerza y la maxificas. O sea, viene hacia ti, le das más velocidad hacia ti. Pero o sea, le agarras el puño y tú no pones resistencia, sino todo lo contrario. Si el puño viene hacia ti, agarras el puño y le das todavía más velocidad. O sea, aprovechas la velocidad del enemigo que te está tratando de golpear y tiras más hacia ti. Y entonces el enemigo pierde digamos, el equilibrio y cae al suelo. Eso es lo que el Aikido usa. Usa la fuerza y el potencial que viene, no para resistir, no resiste, sino que va con el flow, que se llama, ¿no? Va con el flow y dice, ok, vienes hacia mí, yo me aparto un poquitito y te sigo que vayas a esa misma dirección y se caiga por tu propio peso. Eso es lo que Jesús hace. O sea, en lugar de oponerse, que es todo lo que nosotros hacemos, cuando alguien nos dice una idea que va en contrario a lo que nosotros pensamos, no estamos escuchando a la otra persona. Le decimos, no, tú estás equivocado ahí, eso no es correcto, Jesús no hace así. Jesús dice, ok, interesante el comentario. A tu comentario yo añadiría lo siguiente. O sea, no le ha dicho que no, porque quiere llevarle a un sitio. Y para llevarlo a un sitio no puedes permitirte que salte del tren de la conversación. Y cuando nosotros no, tú estás equivocado, estamos empujando a esa persona del tren de la conversación, ¿okay? Y del crecimiento y de poder caminar y dialogar en un tren hacia alguna misma dirección eventualmente, ¿okay? Os tengo que dejar, que tengo una
cita hace 12 minutos atrás. Perdonen que no hay más tiempo, yo no tengo más tiempo, pero nos estamos viendo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar allí. Sigamos creciendo en el Señor. Bendiciones. Bueno, buenas noches a todos. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches. Bueno, para mí es buenos días. Gracias Buenas noches. por dejarme hacer la pregunta en último momento, que sé que no estaba en la lista, pero gracias. Bueno, soy de San José de la Mariquina, Chile. Desde Argentina. Saludos a todos. Saludos desde Rumanía, querida iglesia. Saludos a todos.